Bueno, entonces dijimos que las enfermedades de herencia mendeliana se dividían en autosómico dominantes, la vamos a poner así, autosómico recesivas, recesivas ligadas al X y dominantes ligadas al X. Vamos a comenzar con las autosómico dominantes. Bueno, características de las enfermedades autosómico dominantes. Las características son, uno, el alelo dañado. Vamos, o sea, tenemos dos alelos, un alelo que es bueno y otro alelo que causa la enfermedad, ¿eh? Entonces, el alelo que causa la enfermedad le vamos a llamar alelo dañado. El alelo dañado es dominante. Por lo tanto, lógicamente, la enfermedad se expresa en los heterocigotos. O sea, si nosotros tenemos una persona con un gen bueno y el otro dañado, entonces esta persona va a ser enferma, va a padecer de la enfermedad. Los alelos dañados tienen una alta penetrancia. Son los que tienen la más alta penetrancia, porque basta una sola copia para que se dé la enfermedad. Entonces, alta penetrancia. Del alelo dañado. Estamos hablando del alelo dañado. Otra característica. Si una persona que padece la enfermedad tiene hijos, entonces la probabilidad para cada hijo de heredar la enfermedad es del 50%. Y eso lo podemos hacer haciendo un tablerito de Punnett sencillo, ¿cierto? Esta es la persona enferma, esta es la persona sana. Entonces, la probabilidad de que un hijo salga con la enfermedad o el padecimiento o la condición es del 50%. Quinto, usualmente los homocigotos para el alelo malo son letales. Los homocigotos para el alelo malo son letales. O sea que estos, usualmente en la mayor parte de las condiciones o enfermedades, no van a sobrevivir. Van a ser abortados o van a morir temprano. No van a sobrevivir, o sea, son letales. En la mayor parte de las condiciones son letales. Entonces, vamos a poner aquí homocigotos letales. ¿Qué más? Bueno, ¿por qué una enfermedad es dominante? ¿Por qué una enfermedad es dominante? Hay varios posibles mecanismos de dominancia del alelo malo. ¿Por qué el alelo malo domina sobre el alelo bueno? ¿Verdad? Entonces, uno de los mecanismos es haploinsuficiencia. 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 ¿Qué quiere decir esto? Que un solo alelo bueno no produce la suficiente cantidad de proteína para que no se dé el padecimiento. Un solo alelo bueno no produce la suficiente cantidad de proteína para que no se dé el padecimiento. Es insuficiente, por eso se llama haploinsuficiencia. O sea, es insuficiente solo una copia. Y entonces se puede dar la enfermedad. Hay muchas enfermedades que este es el mecanismo. Entonces, otro mecanismo, otro posible mecanismo de dominancia es que el alelo malo interfiere con el funcionamiento del alelo bueno.
Azúcar. Bueno, entonces el alelo malo interfiere con el funcionamiento del alelo bueno. Ya vamos a ver ejemplos de esto, ¿verdad? Entonces, interferencia. Otro posible mecanismo es que el alelo malo en realidad es una proteína que se está expresando más o su función está aumentada. Y entonces esa función aumentada es la que causa la enfermedad. Entonces, función aumentada del alelo malo. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿verdad? Haploinsuficiencia, por ejemplo, la acondroplasia. Vamos a poner un ejemplo, acondroplasia. La acondroplasia, que es un enanismo, que ustedes lo han visto ya, los miembros son relativamente cortos, las manos son gorditas y los pies son gorditos, ¿verdad? Ya lo han visto ustedes, ya saben cuál es la acondroplasia, ¿verdad? La acondroplasia es ocasionada, es una condición dominante y es ocasionada por una mutación en el gen del factor de crecimiento fibroblástico. En español así sería, ¿verdad? Bueno, factor de crecimiento fibroblástico. Ahí es la mutación. Hay dos mutaciones que ocasionan la enfermedad, ¿verdad? Son sustituciones que pueden causar esa enfermedad. Y es autosómico dominante. Está codificada en el cromosoma 4. Cuando decimos autosómica, quiere decir que son cromosomas autosomas los que codifican la enfermedad, el gen, ¿verdad? O sea, el gen dañado está en un autosoma, no un cromosoma sexual. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en los individuos que solamente hay una copia buena de este factor de crecimiento fibroblástico porque el otro tiene una mutación? Entonces son los que salen con la enfermedad, ¿verdad? Porque el alelo normal no es suficiente para que la función se cumpla. Y por eso son enfermos. Ese es un ejemplo de haploinsuficiencia. Ahora un ejemplo de interferencia del alelo malo en el alelo bueno. Vamos a poner como ejemplo, vamos a ver, la osteogénesis imperfecta. Osteogénesis imperfecta. Ustedes vieron en su histología que hay un montón de genes que codifican para el colágeno. Eso lo vieron ustedes en histología. Hay muchos genes que codifican para el colágeno. Entonces, la terminología de estos genes, uno se llama col, todos llevan col, ¿verdad? Todos llevan el número del cromosoma. 1. Algo así es la nomenclatura. Bueno, entonces, estos son 20 y pico de genes. No recuerdo exactamente el número de genes. No recuerdo el número de colágenos diferentes. Cada uno de estos genes sintetiza un colágeno que es ligeramente diferente a los otros colágenos. Y las combinaciones de estos colágenos son los que van a formar los diferentes tejidos conectivos. O sea, la piel va a tener su propio colágeno, las articulaciones, ¿cómo es que se llama esto? El tejido conectivo de las articulaciones, ¿cómo es que se llaman? ¿Perdón? Condrocitos. Condrocitos, sí. ¿Qué es lo que sintetizan los condrocitos? El cartílago. El cartílago, ¿verdad? El cartílago hialino y los diferentes tipos de cartílagos. Pucha. Bueno, entonces el cartílago, ¿verdad? Y el hueso tiene su propio tipo de colágeno. El colágeno del hueso está formado por este tipo de colágeno. Col 1A1 es un colágeno que está codificado, el gen está codificado en el cromosoma 1.
Bueno, entonces las proteínas, el colágeno, ¿verdad? ¿Cómo está compuesto? Está compuesto por trímeros, forma trímeros. Entonces forma trímeros. Y estos trímeros forman como el andamio de los tejidos. Todos los tejidos tienen colágeno. El colágeno es la proteína de soporte de los tejidos. Entonces, es una proteína estructural porque son como bloques de construcción de los tejidos, del intersticio. Las células están ensambladas ahí están fijadas, ¿verdad? Por esas fibras de colágeno. Bueno, entonces, si hay una mutación severa en este gen, COL1A1, una de las dos copias va a estar dañada. ¿Qué va a pasar? Al momento de formar los trímeros, estos trímeros pueden estar formados por moléculas buenas, digamos, aquí esta puede ser buena, esta puede ser mala y esta puede ser buena. O diferentes combinaciones de las proteínas buenas y de las proteínas malas. Vaya, les voy a poner un ejemplo. Su casa, ¿verdad? Su casa. Imagínense ustedes que para hacer su casa, ustedes compran la mitad de los ladrillos malos. ¿Sí? La mitad de los ladrillos malos, porosos, no sirve. Al hacer su casa, ustedes ponen los ladrillos al azar, ¿verdad? Al hacer su casa, la mitad de los ladrillos están malos. Entonces las paredes se caen fácilmente. Con un empujoncito se van a caer. Entonces, más o menos esa es la analogía, ¿verdad? Todo el tejido está malo porque la mitad de esas proteínas están malas. Entonces sale con el problema, con la enfermedad. Los homocigotos, para estas dos enfermedades, los homocigotos, o sea, los que tienen los dos genes dañados, no son viables. En la acondroplasia, el homocigoto para las mutaciones de este gen no va a ser viable. Van a nacer, pero van a morir tempranito. Y en osteogénesis imperfecta también no van a ser viables. O sea, una doble mutación, esa persona, o sea, ese embrión no va a sobrevivir. No es viable, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la interferencia del alelo bueno con el alelo malo, ¿verdad? O sea, la proteína buena interfiere con el funcionamiento de la proteína mala. Y finalmente, aquellos genes que tienen una función aumentada porque ocurrió una mutación. Vamos a limpiar acá. Entonces, un ejemplo de función aumentada, vamos a mencionar la Corea de Huntington. Corea de Huntington. Huntington. O enfermedad de Huntington, que son movimientos anormales, deterioro del cerebro, y estas personas mueren relativamente jóvenes, a los 30, 40 años, ¿verdad? Mueren estas personas con Corea de Huntington. La Corea de Huntington pertenece a un grupo de enfermedades que se denominan enfermedades por expansión de tripletes. Expansión de tripletes. Y lo que sucede es que hay un tracto de 3 nucleótidos repetidos un n número de veces que codifican para glutaminas. Son tractos de poliglutaminas. Ese es la cantidad de tripletes que hay en ese gen va a ser variable, pero generalmente es menor de una cantidad determinada. Así funcionan todas estas enfermedades por expansión de tripletes. Pero algunas mutaciones hacen que el número de repeticiones aumente y esos tractos, en vez de ser relativamente cortos, se hacen más largos. ¿Verdad? Se hacen más largos por esas mutaciones, pueden ser duplicaciones. Y entonces, el papá tenía cierto número de repeticiones y el hijo tiene más, ¿verdad? Bueno, entonces, después de pasado cierto umbral, el número de repeticiones comienza a causar la enfermedad. La proteína comienza a ganar función. O sea, hay un aumento de su función. Y ese aumento de su función es el que trae como consecuencia la enfermedad. Así funcionan todas las enfermedades que se llaman por expansión de tripletes. Generalmente son enfermedades de tipo neurológico.
Vamos a ver otras enfermedades de este tipo. El síndrome de X frágil, que ese no es autosómico dominante, es ligada al X. Entonces, síndrome de X frágil es enfermedad por expansión de tripletes. Otra, la ataxia espinocerebelosa, la ataxia de Friedrich. Todas estas enfermedades son por expansión de tripletes. Hay varias, hay más de 10 enfermedades, no recuerdo exactamente ahorita el número. Pero todas esas enfermedades concuerdan en que el número de tripletes de un tracto de poliglutaminas está aumentado con respecto a lo normal, son más de la cuenta. Y esa adición de tripletes es la que causa la enfermedad por un aumento de la función de esa proteína. Bueno, entonces esas son las posibles causas de que un alelo dañado esté provocando la enfermedad. ¿Verdad? Son las posibles causas. Sobre estas enfermedades de expansión de tripletes, ¿verdad? La Corea de Huntington, por ejemplo. Sobre estas enfermedades hay una palabra que se llama anticipación. Anticipación genética. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes ven un paciente con Corea de Huntington, le tipifican el gen y encuentran un número determinado de tractos. Está aumentado, ¿verdad? Ese número de tractos. Y esta persona padeció la enfermedad a los 40 años. A los 40 años. Y murió joven, ¿verdad? El hijo va a padecer la enfermedad más temprano, digamos a los 30 años. Y cuando ustedes tipifican el gen del hijo, van a ver que tiene más tripletes que el de su papá. Tiene más tripletes que el de su papá. Porque cuando ya está aumentado el número de tripletes causantes de la enfermedad, entonces es más fácil que ocurra una mutación para que se haga todavía más grande. Y entonces, por eso es que el hijo va a tener más, o sea, va a padecer la enfermedad desde antes, porque su gen va a estar más dañado todavía que el de su papá. O sea, las mutaciones previas favorecen mutaciones adicionales, eso se llama anticipación. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces vamos a hacer unos numeritos acá. Supongan ustedes, vamos a ver, fibroblast growth factor 3. FR3. Este es el gen de la condroplasia, en inglés, ¿verdad? Fibroblast Growth Factor Receptor 3. O sea, el receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico es el que tiene la mutación y está dañado. Entonces va a causar la acondroplasia. Va a causar la acondroplasia. Bien, imagínense ustedes que se casa, lo vamos a resumir, vamos a poner nada más, le vamos a llamar gen F, para resumirlo y hacer los cálculos así, no poner todo el gen. ¿Eh? Entonces, el que padece la enfermedad va a ser el individuo que sea heterocigoto, que tenga un gen bueno y que tenga un gen malo, ¿verdad? Ese va a ser la acondroplasia. Entonces, les voy a hacer una pregunta yo a ustedes. La acondroplasia es letal en homocigosis. O sea, si los dos alelos están dañados, entonces este individuo no va, puede ser que nazca, ¿verdad? Pero va a morir tempranito. No va a ser viable. Bueno, entonces ustedes son médicos y les llega una pareja de acondroplásicos a su consulta.
por X motivo, lo que sea, ¿verdad? Un hombre y una mujer se casaron, tuvieron un hijo. ¿Cuál es y el hijo está esperándolos afuera y ustedes no saben cómo es ese hijo? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ese hijo sea acondroplásico? 75%. ¿Por qué 75%? Vamos a hacer el Porque si tablero es de, heterocigoto. vamos a hacer el tablero de Punnett. Ahí está el tablerito de Punnett. Los dos son acondroplásicos. ¿Cuál es la probabilidad de que el hijo también sea acondroplásico? Entonces, ¿cuánto dijeron? 75. No, señorita. ¿Alguien más? Vamos a ver. 25. Peor, señorita. 50%. No, señor. Los dos papás son acondroplásticos. ¿Cómo? Los dos papás tienen el gen. Sí, estos son los papás. Aquí estamos haciendo tablero de Entonces 100. 100. Aquí No, estamos. porque pueden tener 100%. hijos Ajá. sin acondroplasia. ¿Cómo? No podría ser 100 porque podrían tener hijos sin acondroplasia. Sí, exacto. Pueden tener hijos, claro, pueden tener hijos de estatura normal. Claro que sí. Y los dos papás enanitos, el hijo de estatura normal. Por eso les estoy preguntando cuál es la probabilidad de que su hijo que esté esperándolos afuera también sea acondroplásico. Ya dijeron 3 y no, ¿verdad? Ninguna de las 3. ¿Alguien? 66%. 75. ¿Quién dijo 66%? 66. 30%. 30%. 30%, no, 30% no. Por ahí dijeron una cifra que sí, ¿verdad? Pero no repitió cuando le dije yo que repitiera. 60%. ¿Cuánto? 60%. 66%. Bueno, de hecho 66.66 más o menos, ¿verdad? O sea, 2/3 es la probabilidad, ¿verdad? Más o menos 67%. ¿Por qué 2/3? Porque el hijo no puede ser así. Y lo que es certeza no es probabilidad, sino que es certeza, ¿verdad? Es una probabilidad de 0. No puede ser homocigoto porque ya dijimos que no era viable. Puede nacer, pero no puede crecer hasta la edad adulta. Por lo tanto, 2 de ellos van a ser acondroplásicos. Bueno, no 2 de ellos, sino que la probabilidad de cada hijo va a ser 2/3 de que sea acondroplásico. Pero también es de 1/3 de que sea normal. O sea, que ese muchacho que está esperándolos afuera, puede ser que sea normal, ¿verdad? Que no tenga la acondroplasia. A pesar de que ellos dos sí la tienen. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Les he dicho varias patologías, ¿verdad? Hablamos de la acondroplasia, que podríamos llamarle patología, podríamos no llamarle patología, simplemente le podríamos llamar condición, ¿verdad? Porque por lo demás son personas normales, ¿verdad? Que pueden llevar una vida completamente normal. Entonces vamos a llamarle condición, no le vamos a llamar enfermedad, porque todavía estamos haciendo enfermo a una persona que por lo demás puede ser sana, ¿verdad? Doctor, pero 2 personas, por decirlo así, sanas, también podrían tener un hijo con acondroplasia, ¿verdad? No puede, o sea, no pueden, o sea,
Bajo esta premisa no pueden porque los dos serían así. ¿De dónde va a salir un alelo acondroplásico? Pero, fíjense bien una cosa, como estos no sobreviven, y en realidad aquí no es 2/3, es menor, el porcentaje es menor, porque es más probable que se aborten las personas que son acondroplásicas. Entonces el porcentaje es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que el alelo está siendo eliminado por selección natural. Selección natural, ¿verdad? O sea, la selección natural quiere decir que en los enfermos los alelos dañados son eliminados porque se reproducen, ese alelo es transmitido a la siguiente generación con menos probabilidad. Entonces van desapareciendo esos alelos. Pero si con cada generación van desapareciendo estos alelos dañados, ¿por qué la enfermedad continúa en la población? Porque la tasa de desaparición de los alelos, el porcentaje de alelos que va desapareciendo con cada generación, está perfectamente equilibrado con aquellos alelos que se están generando, nuevos alelos de la mutación que se están generando. O sea, esta persona sí podría tener un hijo acondroplásico si el papá o la mamá sufrió una mutación en el gen, ¿verdad? Entonces ahí sí pueden tener un hijo acondroplásico. ¿De acuerdo? Una mutación de novo. Así se llama, ¿verdad? Mutación nueva. Entonces, claro que podrían tener hijos acondroplásicos, pero con tal de que haya una mutación que esté ocasionando. Bueno, entonces, de tarea, les queda investigar un poquito sobre las enfermedades de las que hemos hablado. Ya ustedes comprenden, ya con esto que les dije, ya comprenden ustedes, ¿verdad? Ya al momento de leer ya le van a entender. Bueno, entonces la tarea es investigar un poquito más sobre las diferentes enfermedades que estamos viendo acá, ¿verdad? Osteogénesis imperfecta, revisarla, cuáles son las mutaciones que la producen, el porcentaje de gente que la padece, los tipos de osteogénesis, porque no solamente hay un tipo, hay varios tipos de osteogénesis imperfecta. Hay unos peores que otros. Y todo eso, ¿verdad? De la condroplasia, léanme también de la condroplasia. O sea, las características del gen, bueno, está en el cromosoma 4, ya se lo dije. Todo sobre la enfermedad. Entonces lean sobre la enfermedad. Sobre enfermedades, Wikipedia tiene muy buenas entradas, ¿verdad? Wikipedia les dice el gen y también hay un cuadrito en donde les dice las entradas a los gene banks, a los bancos de genes y de proteínas, ¿verdad? Donde se encuentran, les dan los links para eso. Entonces pueden leerlo de Wikipedia, ¿verdad? Osteogénesis imperfecta, la condroplasia, la enfermedad de Huntington y todas las que hemos visto. También vimos síndrome de Waardenburg, vimos, ¿cuál otra hemos visto? Acuérdenme. Bueno, esas, las que vayamos viendo, ustedes las van buscando, porque puede ser que yo les ponga preguntas sobre esas enfermedades en el examen, ¿no? Entonces van buscando cuál es la mutación y así van aprendiendo también la terminología de las mutaciones. Cuando un aminoácido es sustituido por otro, van a aprender que ustedes pueden referirse a una mutación, ya sea por la sustitución del aminoácido o por la sustitución del nucleótido. Pueden hablar del gen o pueden hablar de la proteína. Bueno, entonces, todas esas cosas quiero que las lean ahí, ¿verdad? Que estudien cada una de esas enfermedades. Bueno, entonces ahora vamos con las enfermedades autosómicos recesivas. Enfermedades autosómico recesivas. Bueno, entonces, las autosómicos recesivas las padecen los homocigotos para el alelo malo. Diferente, ¿verdad? O sea, si tenemos un alelo bueno y un alelo malo, entonces quienes van a padecer la enfermedad son los homocigotos.
no los heterocigotos. Los heterocigotos, o sea, los individuos que son así, se van a llamar portadores sanos. Van a portar el alelo, pero no lo van a manifestar. ¿Qué quiere decir? Que la penetrancia de los alelos malos en las enfermedades recesivas es menor que la penetrancia de los alelos malos en las enfermedades dominantes. En las enfermedades dominantes basta un solo alelo malo para que se dé la enfermedad. En las recesivas se necesitan dos. Entonces la penetrancia del alelo recesivo es poca. Bueno, entonces esa es la penetrancia. Vamos a ver. Todas las personas tenemos alelos dañados para diferentes genes. Todas las personas tenemos alelos malos, tenemos alelos dañados, ¿verdad? Todos, ustedes, yo, nosotros, vosotros y ellos tenemos alelos que están dañados, que tienen mutaciones que son deleterias. Mutaciones de cambio de marco de lectura, mutaciones sin sentido, esas siempre son deleterias. Algunas mutaciones de cambio de sentido que son deleterias también, no todas, pero algunas de cambio de cambio de sentido son deleterias. Entonces todos tenemos ese tipo de mutaciones en algunos genes, pero esos genes se encuentran en recesividad, o sea, son genes recesivos. Por lo tanto, el otro alelo está compensando, no se está expresando. ¿Por qué? Porque no hay haploinsuficiencia. Es suficiente el alelo bueno para que esté produciendo la cantidad de proteína normal. Lógicamente, los alelos recesivos puede ser que estén en una proporción más alta en la población que los alelos de enfermedades dominantes. Porque la selección natural está actuando sobre estos alelos también en los enfermos, está removiendo estos alelos de los enfermos, pero no todos, porque en las personas que son heterocigotas, en esa se va de jalón, ¿verdad? Se va de jaloncito el alelo hacia la siguiente generación. Entonces la proporción de esos alelos va a ser mayor que la proporción de alelos malos de las enfermedades recesivas. Son proporciones bien pequeñitas. Las enfermedades recesivas, pues, ustedes ven que las enfermedades recesivas tienen una frecuencia en la población de que de 1 en 25,000, 1 en 100,000, 1 en 1,000,000, cosas así, ¿verdad? Son frecuencias bien bajitas. Las enfermedades recesivas también, pero no tanto, porque la penetrancia del alelo es mayor. Bueno, entonces, si todos tenemos, dijimos todos tenemos, ¿verdad? Fíjense que yo pensaba que Scarlett Johansson no tenía alelos malos. Scarlett, creo que dice que Johansson. Yo pensaba que no tenía alelos malos, pero sí, yo creo que sí tiene, porque después de que me di cuenta que todos tenemos, entonces de ellos no puse. Aunque no parezca, ¿verdad? Pero también Scarlett. O sea, fue una desilusión, ¿verdad? Pero bueno. Bien, entonces, ¿qué se necesita? ¿Por qué no se están expresando? Si hay tantos alelos malos, ¿por qué no se están expresando? Porque como cada alelo se encuentra en una proporción, cada alelo malo se encuentra en una proporción bien bajita en la población, para que concuerden dos personas con el mismo alelo malo, es bien improbable, ¿cierto? Ustedes se casan con una persona que justamente tiene el mismo alelo malo que ustedes en el mismo gen, es bien difícil. La probabilidad es baja porque es bien bajita la proporción de ese alelo en la población. Pero puede pasar. Y ahí es donde sale, o sea, ya cuando se casa una persona heterocigota con otra persona que también tiene su alelo dañado, entonces ahí sí pueden tener hijos con la enfermedad. Ahí sí. ¿Con qué probabilidad? 1/4. Van a tener hijos con esta enfermedad con una probabilidad de 1/4. Por pura mala pata, se casaron y los dos concordaban con ese alelo dañado. Algo sumamente improbable, pero que se da. Es predecible en las poblaciones. Esta probabilidad aumenta mucho
si las personas que se casan son familia, si son familia. O sea, si hay consanguinidad en el matrimonio, consanguinidad. Si hay consanguinidad, entonces esta probabilidad aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad de que ambos hayan heredado el alelo malo de la misma persona, del mismo ancestro. Entonces pónganle ustedes el abuelo tenía este alelo malo. No era enfermo porque es heterocigoto, ¿verdad? Pero entonces viene y se lo hereda, tiene una probabilidad de 50% de pasarlo a cada uno de sus hijos. Entonces, digamos, se lo hereda al siguiente, al hijo, ¿verdad? Y el hijo se lo hereda al siguiente. Y se casa con la prima. Y la prima también tiene una alta probabilidad de haber heredado el mismo alelo. Porque lo tenía el abuelo. Si dos personas al azar se casan, esta probabilidad es bajita. Porque que sus ancestros hayan tenido la misma mutación es bien improbable. Pero si son familia, entonces la probabilidad de que hayan heredado el mismo alelo dañado es bien alta. Entonces estos alelos se dice que son idénticos por ascendencia y eso se llama homoplasia. Homoplasia. ¿Qué es homoplasia? Alelos idénticos por ascendencia. Vaya, por decir algo, una enfermedad autosómico recesiva, la fibrosis quística, que ya hablamos un poquito de ella, también búsquenla, la fibrosis quística. La fibrosis quística puede ser que se casen dos personas, que los dos tengan el alelo dañado, pero que una tenga la mutación delta F508 y otra que tenga otra mutación diferente, no la delta F, ¿verdad? No es la misma mutación, son diferentes. Son diferentes por ascendencia, ¿verdad? Pero en el caso de que el abuelo haya sido portador de un alelo de la, ¿cómo se llama? De la fibrosis quística, entonces la probabilidad de que los primos tengan ese alelo es bien alta. Y entonces ahí sí, si se casan, ahí sí es una probabilidad bien alta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, mañana vamos a seguir. Acuérdenme que nos quedamos aquí, ¿verdad? O sea, enfermedades recesivas, porque nos falta todavía ligadas al sexo, dominantes ligadas al sexo y recesivas ligadas al sexo. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Adiós, doctor. Nos vemos, doctor. Bye. Bueno, nos vemos mañana. Ahí vamos a reponer la clase el sábado. Yo les aviso, ¿a qué hora?